Evaluación secundaria. En este punto, al igual que la evaluación primaria, es una recopilación de información, pero de manera mucho más exhaustiva. Esta información, esta recopilación de información se puede hacer o se le puede consultar a los testigos presenciales o algún tipo de familiar que haya estado en el lugar para poder recopilar la mayor cantidad de información posible. Para poder hacer esta evaluación secundaria se utiliza normalmente una mnemotecnia reconocida como sampler, en donde la S significa signos y síntomas, la A hace referencia a las alergias, ya sea puede ser a algún tipo de medicamento, ya sea algún tipo de látex, como muchas veces al momento de atender a nuestro paciente trabajamos con guantes de procedimientos que son de látex. Hay pacientes que son alérgicos a este tipo de factor, ¿cierto? Que podría generar algún tipo de falla en la mecánica ventilatoria o algún tipo de alergia en nuestro paciente. También puede ser alergia a algún animal o algún alimento que pueda haber consumido. También, después de la A, pasamos a la M, que habla de los medicamentos crónicos que tiene este paciente de trauma, ya sea algún anticonvulsivo, ya sea algún medicamento que tome para la diabetes, como la metformina, puede ser algún anticoagulante o algún antihipertensivo. Hay muchos medicamentos que podría estar tomando, ¿cierto?, nuestro paciente, que podría ser de manera crónica. Pasamos a la P, que viene siendo las patologías crónicas, como también podría, o patologías preexistentes, historial de patologías, como lo podría ser la presencia de marcapasos, la presencia de, o historial de accidente cerebrovascular, o historial de algún infarto, que debemos tener en consideración para poder maximizar o para poder hacer mucho más efectivo nuestro tratamiento a nuestro paciente. Pasamos a la L, que es la última comida ingerida. Pasamos a la E, que viene siendo los factores que llevaron a este evento. Y finalmente tenemos los factores de riesgo que quedan al momento de la producción de este evento o de este accidente. Es importante que sepamos que esta evaluación que hacemos también se debe hacer de forma cefalocaudal, evaluando la cabeza para identificar algún tipo de fractura, algún tipo de signo de fractura de base de cráneo, ya sea otorragia, ¿cierto?, rinorragia, ya sea exposición de líquido cefalorraquídeo o de masa encefálica, de equimosis retroauricular o periorbital. Y tenemos que saber que es súper importante esto para poder identificar este tipo de lesión o este mecanismo de lesión. También pasamos a la evaluación, ¿cierto?, del cuello, que podríamos verificar o evaluar las venas, la distensibilidad de las venas, ¿cierto?, que podría existir algún tipo de también lesión cervical, deformidad en la zona cervical, dolor intenso en la zona cervical, que nos podría identificar algún tipo de lesión en esta zona. Pasamos también a la zona torácica, en donde podríamos tener fractura, ¿cierto?, de alguna de algún hueso, ¿cierto?, del tórax, de la parrilla costal completa, de algún hueso en sí, etc. Podríamos tener también la presencia de neumotórax abierto, neumotórax a tensión, de bolex costal, o simplemente de alguna contusión pulmonar, etc. Podrían haber muchos factores que nos podrían empeorar la gravedad de nuestro paciente y que nos podría llevar hacia algún problema mucho mayor. Y es por eso que tenemos que hacer esta evaluación completa para poder identificar estas patologías de riesgo que nos podrían llevar a un paro traumático, inclusive como en el caso del neumotórax a tensión, y que deben ser tratadas de forma inmediata, para también obviamente trasladarlo de forma rápida o precoz a un centro asistencial en donde reciba una atención médica definitiva.